Se ve perfectamente. Ah, ok. Adelante. Ah, Buenas tardes, yo soy Lucía Carrasco. Soy alumna del tercer semestre de Maestría en Ciencias de la Salud y voy a exponer la rebúsqueda de mi proyecto. El proyecto se llama Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con neumonía nosocomial por gram negativos. Y, ay, bueno, un, como un resumen de mi estudio. El, el estudio es observacional. Todavía, todavía no sé si va a ser cohorte. Cuando expuse el seminario con los sinodales, no me han mencionado nada sobre cohorte. Sí me hicieron como observaciones de otras cosas. Entonces, mi asesor me dijo que me quede con lo que me vaya a decir Sirelsis. Entonces, hasta ahorita puede ser observacional, transversal, pues retrospectivo y de cohorte. Entonces, voy a hacer, bueno, la pregunta es el uso previo de antibiótico. Si el uso previo de antibióticos es el principal factor de riesgo que más se asocia a mortalidad en pacientes con neumonía nosocomial por gram negativos. El, Voy a usar me voy a basar en los cultivos de los pacientes que llegaron al hospital por otra causa y que estando hospitalizados adquirieron neumonía por gram negativos, y los voy a dividir en dos grupos, uno con los que fallecieron y otros con los que sobrevivieron, y voy a ver algunas características principales. Lo que más me importa es la exposición al tratamiento antibiótico previo, y ya sobre eso se considera en los últimos 90 días. Y ya sobre esa exposición, también voy a recabar si son antibióticos de alto riesgo o bajo riesgo, como los divide la OMS. Por ejemplo, de alto riesgo sería las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenémico, vancomicina, piperacina, tazobactam y nada más. O si son de bajo riesgo, cualquiera que no sea esos, también por lo menos una dosis de antibiótico ya cuenta como exposición. También otras cosas como postración, la ventilación mecánica antes de neumonía y edad mayor a 65 años también voy a analizar. Y lo estratificaré por comorbilidades y también por algunos criterios clínicos como el SOFA y una escala que se llama Charlson. Y también bueno, voy a recabar datos como si si después de la neumonía requirieron intubación y la duración de la estancia. Mi pregunta es PECO. Pues la primera letra es de los pacientes que van a ser mi población, los pacientes mayores a 18 años con neumonía nosocomial por gram negativos y que hayan estado pues en piso de medicina interna o vistos por medicina interna. La E, pues, es de exposición a antibiótico previo, tanto el grupo de casos sería los que fallecieron y el grupo control sería los pacientes que sobrevivieron. Y de cada grupo, pues, voy a contar cuáles son los que estaban expuestos. Y la C, pues, sería la comparación, los pacientes que fallecieron contra los que sobrevivieron y, pues, basándome en quién estaba con exposición a antibióticos y, pues, las características de qué antibióticos recibieron. Y la O, pues, ya sería el resultado, las, pues, frecuencias, y análisis. Pues, busqué en plataformas, en PubMed era la que más usaba, bueno, la que más he usado. Google Académico también, y nunca había usado, es la primera vez que uso ResearchGate. Eh, se me hizo bien, pero está un poquito más difícil de buscar algunas cosas. Entonces, yo traté de buscar artículos del 2009 al 2024, aunque ya esa es la fecha de publicación, aunque muchos eran como de años pasados. Tengo algunos
recabaron datos como en el 2006, o sea, sí hay información como de muy al inicio, hace mucho. Entonces, metiendo palabras como factores de riesgo, mortalidad y neumonía nosocomial, me salían 307 resultados. Luego traté de poner un sinónimo, que es, en vez de nosocomial, ponerle adquirido en el hospital, y salen un poquito más, 665. Luego, ya cuando le ponía gram negativos, salían, si combinaba nosocomial y luego gram negativos, salían 30. Y luego, pues, le puse otra vez la combinación de adquirido en el hospital. Varía un poquito, pero como en total son entre 30 y 46, o sea, ya es un número que es muy fácil para mí estar, o sea, abrirlos todos y leer qué son, porque ya reduce mucho el número al poner todas las palabras y poner los años, 5 años nada más. Luego me quedé como si buscaba nada más con las palabras, factor de riesgo sin ponerle conectores, salían, uy, del, pues, del hospital. Y pues ya con esto como que poniéndole esa palabra and, ya salieron más pues, de las neumonías del hospital. De todos modos salió como 32, o sea, no hizo como mucha diferencia. Luego en el otro buscador, en Google Académico, aquí yo pensé que si le agregaba más palabras me iba a salir menos resultados. Entonces le puse factores de riesgo, mortalidad y neumonía nosocomial y salían 17,900. Y ya cuando lo quise como delimitar a gram negativos, me salen un poquito más. Entonces, igual ahí pues hay que estarlo seleccionando, verificar cada uno de ellos, al menos los que los que tengan un título que sí sea como de mi tema. Porque también buscándolo así, todavía salen como de otras infecciones. A veces sale como risk factors, mortality, y luego sale gram negative, pero no son neumonías, son otras infecciones por gram negativos. Pero pues es estar pues ya buscando, partiendo de eso. Y también lo delimité a 5 años en el Google académico y luego en ResearchGate. También salen, aquí no hay forma de delimitarlo más que por tiempo y por si queremos todo el texto o solo el abstract. Entonces me sale, buscando todas las palabras, me sale 2,574 y ya si quiero todo el texto, 1,053, que es pues sí es un buen número de resultados, sí es información. Y pues también pedí un artículo, pero todavía no me responden. Entonces, como que utilicé de todos los artículos, o sea, voy a poner un resumen de 10 que consideré los, pues, más principales, y más o menos saqué 3 de cada plataforma. Entonces, sí había muchos artículos sobre factores de riesgo y, pues, unos son de Asia, otros son de Europa. Sí, de México no encontré más que los que ya tenía como en mi marco teórico. El primer artículo, pues, es uno de 2021 de factores de riesgo y el impacto en el resultado en pacientes con neumonía por gram negativos. Esos son en la unidad de cuidados intensivos, pero pues agarré algunos artículos que eran de UCI y otros que eran en general de los, como de neumonía nosocomial. Y este primer estudio es de Vietnam, es prospectivo, transversal, y ponen, en total son 281 pacientes. Unos era 118 con neumonía asociada bueno, adquirida en el hospital,
y hubo 163 que tenían neumonía asociada a ventilación, que es un subtipo de la neumonía adquirida en el hospital. Y aquí relacionaron si había ventilación mecánica antes de la neumonía y cambio de antibióticos. Ellos identifican que cambiar un antibiótico es como de mal pronóstico. Por ejemplo, cambiaron del tratamiento inicial a cuando ya sale el cultivo. Si al tener el cultivo, ellos tuvieron que poner un antibiótico de mayor espectro, lo identifican como algo de mal pronóstico, porque significa que el tratamiento primero estuvo mal. Y luego también otro índice que se llama el ICC, que es índice de comorbilidades de Charlson-Siena, que identifica comorbilidades, pues, tanto infecciosas como cardíacas, pulmonares, de todo. Si es mayor o igual a 3, lo ponen como, pues, de mal pronóstico. O la escala de Quick-Soffa, de que es si está el paciente hipotenso, taquipnéico o con Glasgow menor a 15, ya es otro factor de mal pronóstico. Si estaba igual, mayor o igual a 2, es de pronóstico malo. Son lo que ellos encuentran, pues, asociado con mal pronóstico. No lo pusieron como mortalidad específica, o sea, específicamente no, pero con pronóstico negativo, con menos p menor a 0.05, que incluía en parte mortalidad. Y de aquí lo que me pareció, del primer artículo, lo que me pareció como interesante es que nunca, bueno, en casi ningún artículo ponen lo del cambio de antibiótico, de comparación entre si le tuvieron que agregar el antibiótico más de mayor espectro. El segundo artículo es de, bueno, aquí tiene de la etiología y la mortalidad en pacientes que tenían neumonía asociada, bueno, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a cuidados de la salud, que es como la de los asilos o la de los pacientes que se dializan, y la neumonía adquirida en el hospital. Entonces, había muchos artículos así que hablaban como de 3 tipos de neumonía, entonces nada más me quedé como con el fragmento que habla con lo que a mí me interesa. Y ese fue de Tailandia, era corte retrospectivo y era, en total eran 250 pacientes y 65 con lo que a mí me interesa, que era la neumonía adquirida en el hospital. Acá, pues, observaron que lo que estaba asociado a mortalidad en 28 días fue, bueno, la neumonía del hospital en comparación con la neumonía de la comunidad. Tener género femenino, eso en casi todos los artículos viene que es el masculino, es el primero donde veo que les dio eso. Y edad más alta, eso sí ya pues viene en los demás artículos. También el antecedente de uso de insulina en la hospitalización, tabaquismo activo y el Quicksilver, que es lo mismo que viene en el pasado, mayor a 2, bueno, mayor o igual a 2 y bicarbonato de menos de 15. Eso es lo que encuentran. Y bueno, se repite lo de Quicksilver, que eso sí lo tengo como contemplado medir. Y el otro estudio del 2019 fue, pues, es otro neumonía asociada al ventilador y factor asociado a mortalidad. Ese es de retrospectivo también, mm, pues de 2014 a 2019, sí es como más antiguo. Y también mide los que habían tenido antibióticos en los últimos 90 días. En ese entonces, no sé si ya se clasificaban así los antibióticos en alto riesgo y bajo riesgo. Entonces nada más ponen haber recibido antibióticos o sea, recientes, y observan aquí, por ejemplo, que el catéter venoso central se asoció con aumento de riesgo de mortalidad, pero no, probablemente fue porque, pues, si alguien está chocado, le ponen un catéter, no describen si es que el catéter, si, por ejemplo, el catéter se contaminó y fue como la vía de entrada de la neumonía.
describen los factores que les dio como significativos para mortalidad, que fue el choque séptico, sepsis severa, el síndrome de distrés respiratorio, desnutrición, derrame pleural y también los hallazgos de la radiografía, si tenía infiltrados bilaterales, multilobales, en contra de los que nada más tenían infiltrado unilateral, y eso lo asociaron con mortalidad, con P menor a 0.01, y también en cuanto a patógenos, pues la Cinetobacter baumannii, si era multidrogoresistente, lo asociaron también con mayor mortalidad, con P menor a 0.01. Y bueno, el otro artículo es de China, fue de factores de identificados en pacientes que estaban, pues, hospitalizados con neumonía adquirida en el hospital. Fue multicéntrico, fue de una base de datos de 25 hospitales, y en esta base de datos no fue hecha para los pacientes, no fue hecha para buscar neumonía, sino para buscar a pacientes, como identificar los que tenían postración y ver cómo ayudarlos con mejorar la movilidad de pacientes postrados. Entonces, son pacientes que tenían trauma, o que estaban en neurocirugía, neurología o, pues, de medicina interna, pero que no se podían mover. Y si era una base de datos, o sea, se me hace medio raro que le pongan prospectivo, porque fue de 2015 a junio de 2016. Y como que al inicio, o sea, lo recabaron de forma prospectiva, pero al final se les ocurrió hacer un estudio de neumonía como de forma retrospectiva. Y observaron, pues, con la neumonía, tasas de mortalidad de 16.56%, y la neumonía asociada a ventilación, pues, identificaron que sí tenía un OR de 2.3 para mortalidad. Las úlceras por presión también fueron otro factor que causó mortalidad de 2.2 el OR, y las comorbilidades también con 1.07, y el ICC, que es el índice de comorbilidades de Charlson, también 1.2. Estos estuvieron asociados pues, con aumento del riesgo de mortalidad, y los intervalos de confianza, pues, sí están significativos. Luego, otro estudio que fue en China también, es decir, también sobre factores de riesgo que influencian la mortalidad en neumonía asociada al hospital por bacterias gram negativas. Identificaron 1,472 casos de neumonía adquirida en el hospital, y con un análisis, bueno, después de hacer el análisis de regresión logística, identificaron que era, pues, la edad mayor a 70. Otros artículos mencionan entre 65 y 70 con OR de 3, el, la estancia en la UCI con OR de 5.9, y bacilos gram negativos multidrogoresistentes con OR de 6, comparación a bacilo gram negativo, pero que no fuera multidrogoresistente. El BUN elevado también, aunque nada más OR era de 1.08, y mencionan que otros factores como PCR en linfocitos y el uso de inhibidores de bomba de protones también estuvieron implicados en el aumento de la mortalidad. Pero no mencionan como el que fuera significativo, no. Mm, Luego, en el estudio del 2023 de determinantes de mortalidad en pacientes con neumonía asociada a ventilador, este fue de Estados Unidos, fue nada más en un único centro y valoró la mortalidad a 30 días. Eran 1,120 pacientes y los dividieron en 410. La HAPV es los que estaban con neumonía asociada a ventilador,
perdón, con neumonía asociada al hospital, pero que estaban intubados después de la neumonía. Y 710 VAP son los que estaban con neumonía asociada a ventilador. Y determinaron que los que tenían, em, tenían mayor mortalidad, los que habían tenido la neumonía nosocomial y que después se habían intubado, que los de neumonía asociada al ventilador. Fue el AOR, es de ajustado, un OR ajustado de 1.7. También uso de vasopresor, pues era otro factor de riesgo que se identificó con OR de 2.3. Otra vez el índice de comorbilidades de Charlson con 1.21. Y acá está otro factor que tampoco lo encontré en otros artículos, como días totales de antibiótico, o sea, entre más días de antibiótico incrementa como el riesgo. Es OR ajustado de 1.13 y también una escala que se llama Apache. También el incremento de un punto aumenta el OR ajustado a 1.04. Y el siguiente estudio es del 2019 en China. De ese nada más está en chino. Tengo el abstract en inglés nada más. Y de ese tenía, aparte de como mencionar los que tenían antibiótico previo y no, menciona el uso de carbapenémico en los últimos 90 días. Hay, hay estudios que sí los dividen como por antibiótico que usaron y algunos nada más mencionan si usaron antibiótico o no, y pues sí los divide. Entonces, este es retrospectivo también. Dividieron a los pacientes en pacientes con bacterias gram negativas. CR es que es resistente a carbapenémicos y de 114 bueno, eran 114 los de gram negativo resistente a carbapenémicos y 112 los pacientes con neumonía por gram negativos, pero no resistente a carbapenémico. Es NSR como lo abrevian. Y pues lo que ven es el fallecimiento de 23 pacientes. Ellos analizan muchos factores como si tenían una cirugía reciente, que era en el último mes, si habían estado en UCI, si habían estado con falla respiratoria, y lo que al final les da como de riesgo en el análisis multivariado es el uso de carbapenémico en los 90 días previos y ventilación mecánica, ventilación mecánica antes de la neumonía, infección por Acinetobacter baumannii y nada más que el título del estudio es Factores de riesgo para resistencia a carbapenémico y mortalidad. No nada más para mortalidad. Y también el uso de catéter venoso central lo identifican como de riesgo también. Y enfermedad coronaria. En otro estudio, que es del 2017, ese fue en Europa. Ese abarcó, o sea, fue de 2017, pero abarcó casos desde el 2000, bueno, en el 2006 se hizo la recolección de datos y juntaron en total 827 casos de neumonía nosocomial, pero también la dividieron. Aquí la dividen de forma diferente. 465 son neumonía asociada a ventilador, 224 neumonía nosocomial y 138 son como un subtipo de neumonía asociada a ventilador. La dividieron en BE, que es very early, o sea que les dio neumonía entre el segundo y cuarto día de estar intubados. Y los otros de VAP, que dice 465, les dio neumonía después del quinto día. Entonces, el quinto día ya se considera como late, o sea que ya es neumonía del ventilador, pero tardía. Y la del 2 a cuarto día es temprana.
Entonces, aquí identifican una prevalencia de neumonía nosocomial de 8.1, pero de la neumonía de ventilador es de 18 la prevalencia, y la que es temprana, muy temprana, 5.5. En este estudio, aparte de valorar los cultivos de expectoración, también tomaron hemocultivos. Entonces, el 69% tenían hemocultivos y 70%, bueno, 14% fueron positivos. Entonces, cuando ya hay un hemocultivo positivo, se llama bacteremia. Entonces, significa que, pues, la infección es agresiva porque se encuentra en todo el cuerpo. Entonces, lo relacionan con que la mortalidad fue más alta en pacientes que tenían la bacteremia en con p menor a 0.001, y en muchos artículos, no de neumonía, no menciona si también tiene bacteremia, que a lo mejor también es importante. Y también identifican una forma de dar, como de clasificar a los pacientes si tenían un antimicrobiano apropiado inicial. Entonces dividen bueno, subdividen a los grupos en los que tenían tratamiento inicial apropiado o inapropiado. Y ya ven que, por ejemplo, si tenían el tratamiento inicial fue apropiado, la mortalidad era 35, e inapropiado si era 48. Entonces, significa, pues, que a los pacientitos que eran del primer grupo, que a lo mejor les faltaba un antibiótico de mayor espectro o combinación de antibióticos. Y, pues, identifican factores que concuerdan con el resto de los estudios, que la edad es factor de riesgo también, eh, para dividen a los grupos en 2 y lo ponen como viejo y muy viejo con mayor mortalidad. Y en otro estudio, de factores, em aquí ya se tratan de hacer como una predicción de varios factores para neumonía nosocomial resistente, multiresistente. Ese fue pues es del 2020, pero los datos fueron desde 2007 hasta 2017, nada más en un solo hospital, pero muy grande, 800 camas y 6 UCIs. Y analizan los 4 factores que vienen en la mayoría de las guías que fueron hechas desde el 2017 para acá, de las guías europeas de antimicrobianos para neumonía y las guías de terapia intensiva también. Casi todas del 2017 para acá ponen como 4 factores de riesgo para que un paciente tenga aislamientos multidrogoresistentes, y es el uso previo de antibióticos en 90 días, que el paciente tenga un patógeno ya aislado, multidrogoresistente, y hospitalización mayor a 5 días en esta hospitalización. Y dividen a los pacientes pues, en 2 grupos. Si tenía uno de esos 4 factores, ya es de alto riesgo, y si no tiene ningún factor, es de bajo riesgo. Entonces, se encuentran, pues, hacen análisis combinando varios factores de riesgo. Y muchos no les da como de riesgo, y lo único hacen curvas ROC, y la combinación que les da de riesgo es tener el aislamiento previo o sea, antes de la neumonía, de multidrogoresistente y hospitalización prolongada, o sea, más de 5 días, con área bajo la curva de 0.8. Es la combinación, pues, que encuentran, de preocupar. Y el uso previo de antibióticos y la admisión al hospital también fue como los factores que más prevalentes en los pacientes, pero no fueron los que tuvieran, pues, más mortalidad. Y el último estudio fue el 2024. Aquí ya nada más son factores de riesgo para la mortalidad, pero ya en pacientes que nada más tenían bacteremia por Acinetobacter baumannii. Muchos artículos
aunque ponía neumonía, salían como neumonía y otra infección. Entonces aquí, pues también ponían bacteremia, unos tenían neumonía, en este tenían 45 tenían neumonía y 72 no tenían neumonía. Puede ser otra infección, por ejemplo, bacteremia asociada a catéter, un absceso o cualquier infección interna. Entonces, mm, estos algunos sí los utilizo nada más para ver la parte asociada. Y bueno, el cirugía reciente en el último mes tuvo un OR de, ah, no, de 0.43. Em, Después de ajuste de factores confusores, la estancia también otro factor fue la estancia en UCI antes de tener la neumonía o antes de tener el cultivo positivo, el hemocultivo, también reveló que podía ser un factor de riesgo. Y la cirugía reciente. Y de conclusión, pues sí hay muchos estudios de factores de riesgo para neumonía, para mortalidad y por neumonía nosocomial. Y bueno, de cada lugar donde se realizaron, vi que cada factor de riesgo pues influye de forma diferente en la mortalidad y es muchos artículos son muy buenos porque tratan de hacer como una predicción o pues hacer como darle un valor a cada factor para según cómo influye en la neumonía, porque no hay un solo factor, muchos dependen del paciente. Los más estudiados son los factores de riesgo que dependen del paciente y no hay hasta ahorita un modelo de predicción de mortalidad, pero sí ya están estudiados, sí dependen pues de los patógenos que hay en cada unidad y del paciente. Entonces, pues ya está, o sea, sí hay información de mi pregunta. Ya es todo.